Los Ángeles alberga casi 118 millones de espacios de estacionamiento. Tratar de entender eso es casi tan difícil como discernir la física cuántica, pero es un hecho. De esos 118 millones, muchos de ellos residen en los estacionamientos de varios pisos que salpican la ciudad, yendo tanto hacia el cielo como hacia la tierra, pareciendo mucho a los túneles de una colonia de hormigas. Algunos están en excelente estado, mientras que otros parecen necesitar una notificación de condena. Pero independientemente de su estado, son una parte integral de la infraestructura centrada en los automóviles de la ciudad. Y durante 6 meses a principios de los años 2000, trabajé en uno de ellos como guardia de seguridad. Por razones que no diré cuáles. Pero encontré el anuncio de trabajo mientras navegaba por la sección de clasificados de la Times, poco después de mudarme de Barstow. Hasta el día de hoy, todavía puedo recordarlo perfectamente. Buscando persona para trabajar de seguridad en el turno de noche en el estacionamiento. Se prefiere experiencia, pero no es necesaria. Estamos dispuestos a capacitar a la persona adecuada. Como me estaba quedando sin los ahorros que había acumulado durante mis días de secundaria, necesitaba un flujo constante de dinero pronto. Así que llamé al número y programé una entrevista. No voy a mentir, estaba nervioso como el infierno cuando conocí al gerente. Pero, para mi suerte, resultó que no necesitaba estarlo. Conseguí el trabajo el mismo día, y después de repasar mi horario, me presentaron al hombre de quien no solo aprendería los trucos del oficio, sino que también sería mi compañero. Ronnie era el tipo de hombre al que podías mirar y saber instintivamente que no debías meterte con él. Un hombre corpulento de poco más de 60 años, era veterano de la guerra de Vietnam, con una gran cicatriz que le recorría un lado de la cara, la cual él simplemente decía que provenía de un encuentro cercano durante su tiempo en ella. Había pasado los últimos 30 años trabajando en seguridad, y había trabajado en este trabajo los últimos 15. Me había sentido un poco intimidado cuando me lo presentaron por primera vez, ya que se había parado frente a mí, con el cabello cortado al estilo militar, pero tan pronto como el gerente se había ido de nuestra vista, él sonrió, lo que me relajó al instante, y me dio una palmadita en el hombro. Solo sigue mi ejemplo, chico, y todo estará bien, y durante los primeros 3 o 4 meses, así fue. El dinero que pagaba no era exactamente asombroso, pero ayudaba a pagar el alquiler del apartamento Dingbat que alquilé poco después de conseguir el trabajo, las facturas y el seguro del pequeño Alfa Romeo convertible de principios de los 80 que me había dado mi tío antes de irme de casa. Incluso me quedaba un poco de dinero extra cada mes para derrochar, lo cual, después del miserable salario que había ganado trabajando de cajera en los autoservicios, era un paraíso para mi yo de 23 años. Los horarios también eran perfectos para un ave nocturna como yo, y cada noche, mientras Ronnie y yo hacíamos nuestras rondas, caminando de un lado a otro entre los niveles subterráneos y la sección del techo 6 o 7 pisos por encima de la calle, el hombre me hacía reír, contando chistes mientras intercambiábamos historias. Eventualmente, comenzamos a separarnos, barriendo cada nivel del garaje cerrado por nuestra cuenta para asegurarnos de que nadie estuviera durmiendo en los coches y camiones que estaban estacionados durante la noche en el mar de espacios, o escondiéndose en los rincones oscuros donde las luces del techo se habían quemado. Ocasionalmente, teníamos que echar a algunos personajes poco escrupulosos, abriendo las persianas metálicas y empujándolos afuera, pero nunca pasó nada grave. Y aunque el lugar podía parecer inquietante a veces, estando tan tranquilo después de estar lleno de actividad durante el día, nunca me dio miedo. Una noche, sin embargo, todo cambió. Comenzó unos días después de haber cumplido el 5º mes de trabajo. No era nada que levantara banderas rojas al principio. Estaba caminando solo por uno de los niveles, iluminando a mi alrededor con la linterna y mirando entre las filas de coches, cuando una pequeña escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me atravesaría como un rayo de electricidad, y me detendría en seco, tratando de entender qué lo había causado. Las primeras veces, simplemente lo atribuía al clima, era otoño, y la temperatura estaba bajando en comparación con las altas que había habido en verano. Simplemente sacudiría la cabeza y continuaría mi camino.
Pero cuando seguí experimentándolo después de llegar al trabajo con una sudadera o chaqueta más pesada, comenzó a adquirir un aura verdaderamente espeluznante. Y lo peor, a medida que avanzaba, comencé a sentir que me miraban. Pensé que simplemente me estaba volviendo un poco loco o algo así. Después de todo, no ocurría todas las noches. Y cada vez que esa sensación me invadía y me daba la vuelta para iluminar detrás de mí, el haz de luz solo se reflejaba en los coches estacionados. Los únicos sonidos que se escuchaban además del lejano lamento de las sirenas y el zumbido de los helicópteros afuera eran el goteo constante del agua de las tuberías que goteaban en el techo. En un momento, llamé por radio a Ronnie, preguntándole si alguna vez había tenido esa sensación también. Sus palabras me tranquilizaron. Absolutamente, Cés. Admito libremente que los primeros meses que estuve aquí, este lugar me dio un poco de escalofríos. Claro, ¿por qué no? Cuando eres una de las pocas personas en una estructura tan grande, sin nadie más alrededor, puede dar casi las mismas vibras que una casa embrujada. No te preocupes, se irá pronto. Feliz de saber que no era solo un poco cobarde, intenté ignorar la sensación cada vez que la sentía. Estaba seguro de que pasaría, como me había dicho Ronnie. No lo hizo. Si acaso, comenzó a empeorar. Estaría caminando, tarareando una canción suavemente para mí, cuando el sentimiento me sobrecogería. Me detenía en seco. Y juré, solo por un segundo, que escuché otro par de pasos resonando en el silencio. Siempre se detenían casi tan pronto como los míos, hasta el punto en que casi llegué a creer que eran solo los míos, rebotando en el concreto del que siempre estaban hechos los estacionamientos, que parecía reflejar y amplificar los sonidos más que en cualquier otro lugar. Pero lo que siempre me ponía nervioso era que cesaban tan abruptamente, como si alguien no quisiera que los escuchara. Empecé a llevar una navaja mariposa que había comprado en mis turnos. Ronnie tenía una pistola en su cinturón de servicio, pero era suya. La dirección no proporcionaba ningún equipo más allá de la radio y la linterna, y no tenía exactamente los fondos para conseguirme una Glock o Beretta. Así que simplemente caminaría con el apretado en mi mano libre, listo para abrirlo y defenderme si surgía la necesidad. Lo siguiente que ocurrió, sucedió aproximadamente una semana después. Estaba a mitad de camino del garaje, dirigiéndome a los niveles subterráneos, cuando el radio en mi cinturón chirrió. Cés, contesta por favor. Cambio. Me incliné y lo saqué de mi cinturón, presionando el botón de transmisión. Cés aquí, Ronnie, ¿qué pasa? ¿Cambio? Ronnie era un exigente con la etiqueta adecuada de la radio, una característica de su tiempo en el ejército. La radio chisporroteó de nuevo. Necesito que vengas y te unas a mí, hay algo que acabo de encontrar y que necesita ser reportado. Terminado, una pequeña ola de preocupación me invadió. Nunca lo ha expresado así antes. Oh, genial, ¿qué pasó? ¿Encontró a un yonki sobredosis en un coche? Con la mente llena de posibilidades, presioné el botón y hablé. Recibido, ¿dónde estás? Recibido, ¿dónde estás? Cambio, respondió casi de inmediato. Estoy en el último piso. Cambio, caminando rápidamente, volví por donde había venido, siempre manteniendo un ojo detrás de mí. La sensación de ser observado no había llegado esta noche, afortunadamente, pero me mantenía alerta de todos modos. Había comenzado a preguntarme si alguien había muerto aquí en algún momento y el lugar estaba embrujado. Sacudí la cabeza y seguí caminando. Déjalo ya, hombre. No te pongas nervioso. Unos minutos después, llegué al nivel superior y corrí por el amplio espacio. Ronnie estaba de pie cerca de un rincón ubicado en el extremo, la luz sobre él estaba apagada o rota, tuvo que usar su linterna para iluminar el área. Lo alcancé, jadeando un poco mientras me inclinaba y ponía las manos en las rodillas. Después de un momento, me enderecé. ¿Qué pasa, Ronnie?, le pregunté. En respuesta, se giró y apuntó la linterna hacia el rincón. Por un momento, no pude entender lo que me estaba mostrando. Entonces lo entendí cuando vi en que caía el haz. La puerta que daba al hueco de la escalera, que bajaba hasta el nivel de la calle, estaba abierta. Alguien parece haber forzado la cerradura cuando nos dimos la vuelta, amigo mío, dijo con gravedad.
Por alguna razón, las palabras del hombre me hicieron sentir como si un tornillo se hubiera cerrado alrededor de mi corazón. Recordé la sensación de ser observado, junto con los pasos que juré haber oído siguiéndome. Si esto estaba relacionado o no, la vista de la puerta entreabierta, que normalmente estaba firmemente cerrada, no ayudaba en lo más mínimo. Miré a Ronnie, forzando mi voz para no traicionar las emociones que sentía. Entonces, ¿qué hacemos? Pensó por un segundo, luego alcanzó un teléfono celular Motorola que tenía sujeto a su cinturón. Voy a informar de esto, tanto a la policía como a la administración, dijo. Entonces, vamos a mantenernos juntos y despejar el garaje, un nivel a la vez. Para cuando lleguemos al nivel del suelo, ellos deberían estar aquí. Con eso, se dio la vuelta, marcando un número en el teléfono. Escuché en silencio mientras lo oía hablar durante unos minutos, antes de terminar la llamada y marcar el número de la policía. Mientras hablaba con ellos, eché otra mirada a los coches estacionados, que ahora casi parecían panteras en la penumbra, agazapadas y esperando a abalanzarse sobre cualquier cosa que se acercara demasiado. Nada se movía en la quietud, pero aún así, juro que me pareció que las sombras se volvían un poco más oscuras. Una vez que Ronnie terminó la llamada, sacó su pistola de la funda. No cargó una bala en la recámara, pero sí desactivó el seguro, manteniéndola suelta en su mano y apuntando al suelo. Girándose hacia mí, me dio un breve asentimiento y me susurró una sola frase. «Quédate cerca de mí, ¿entiendes?». Asentí rápidamente en respuesta, y juntos, los dos comenzamos el lento, casi extenuante proceso de despejar cada piso. Decir que se sintió como una eternidad mientras nos abríamos camino a través de cada fila de coches, ocasionalmente iluminando sus interiores con nuestras luces, sería como llamar al desastre del Challenger un pequeño error. Mi corazón latía como un pandero dentro de mi pecho, y mi respiración se volvía superficial mientras tensaba los oídos para escuchar cualquier cosa fuera de lugar. Apreté con fuerza el cuchillo mariposa cerrado en mi puño, sintiéndome tan nervioso como un gato de cola larga en una habitación llena de mecedoras. Al llegar al segundo piso, al rodear la rampa y pasar junto a un Cadillac de los 71 GMC Bandura, la sensación de ser observado me recorrió de repente como si me hubiera golpeado una ola traicionera. Eso no fue lo que me envió un rayo de miedo recorriendo mi cuerpo, sin embargo. Era lo que juré haber sentido mientras me apresuraba para igualar el paso de Ronnie. Había jurado que, por un segundo, había sentido unos dedos rozando la nuca de mi cuello. Oh, joderme corriendo, hombre. Dejando escapar un audible suspiro de aire, me di la vuelta rápidamente, levantando mi linterna y, en un solo movimiento fluido, abriendo mi cuchillo, listo para atacar a lo primero que viera. El mundo se nubló por un momento. Pero cuando volvió en sí, fue para ver que no había nadie allí. Ninguna figura, corporal o espíritu, acechaba en las sombras mirando mi alma. Aún así, sentí los tentáculos del miedo atascándose en mis venas, la adrenalina fluyendo junto a ellos. Moví la linterna de un lado a otro. Todavía no había nadie. Vagamente, me di cuenta de que los pasos de Ronnie se habían detenido, y sentí más que oí que retrocedía a mi lado. ¿Qué viste?, preguntó con una voz mortalmente seria. El tono era uno que nunca antes le había escuchado usar, y a pesar de la situación, momentáneamente tuve una imagen mental del vestido con fatigues de camuflaje, un M16 en sus manos mientras se deslizaba por la jungla. Tomé una respiración profunda, luego hablé, mi voz apenas un susurro. No sé. Juro que por un segundo, cuando pasamos esos dos coches, señalé al Cadillac y la furgoneta, sentí que alguien estaba directamente detrás de mí. Pero cuando me di la vuelta, no había nadie allí. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire, y luego lo miré. Sus ojos eran duros. Me levantó una mano. «Espera aquí», me instruyó, luego, metiendo su mano con la linterna debajo de su mano con la pistola, levantó la pistola y avanzó, agachándose ligeramente para mirar debajo de los dos vehículos. Un momento después, rodeó el lado de la furgoneta y desapareció de la vista. Los momentos que pasaban se sentían como horas mientras esperaba que reapareciera. Aunque era irracional,
de repente me invadió la certeza de que no volvería. Que, si alguien, o algo, volvía por la esquina, no sería él. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho nuevamente. Afortunadamente, y para mi gran alivio, reapareció un momento después, luciendo casi tan aliviado como me sentía yo. Me sacudió la cabeza mientras se colocaba a mi lado. No hay nadie, Cés. Movió la cabeza en la dirección en la que nos dirigíamos. Vamos, sigamos. La policía estará aquí en cualquier momento. Si es que no están ya. El resto del descenso fue tranquilo, algo por lo que agradecí al buen señor 1.000.000 de veces. Ronnie también había tenido razón. Cuando doblamos la esquina hacia las persianas metálicas, fue para ver un coche patrulla Chevy Caprice estacionado frente a ellas, con los faros y el foco apuntando hacia adentro. 2 patrulleros estaban cerca, y Ronnie rápidamente guardó su pistola mientras ellos dirigían sus luces hacia nosotros. ¿Ustedes son los guardias de seguridad que llamaron?, preguntó uno, con un leve tono de sospecha en su voz. Sí, así es, respondió Ronnie, corriendo hacia el teclado y marcando el código para levantarlas antes de continuar. La puerta de la escalera en la parte superior ha sido forzada. Mi compañero y yo, hizo un gesto hacia mí, limpiamos los niveles hasta aquí, pero no revisamos los niveles subterráneos. El oficial asintió, luego hizo un gesto a su compañero, quien volvió a subirse al patrullero. Espera aquí mientras mi compañero y yo hacemos una revisión, ordenó. Después de cerrar las persianas detrás de ellos, los dos nos quedamos cerca de la caseta de entrada para que regresaran. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Luego lo miré de reojo. Para mi sorpresa, vi una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Había una mezcla de aprensión, preocupación y, ¿era eso un atisbo de miedo? En el tiempo que había conocido al hombre, con la única excepción de las pocas veces que había hablado sobre los horrores que había visto durante Vietnam, nada lo había perturbado. Y verlo en tal estado, para decirlo suavemente, me perturbó. Algo se estaba abriendo camino en mi mente, algo que quería preguntarle. Vacilé por un momento, antes de abrir la boca. También lo has sentido, ¿verdad, Ronnie? Has sentido exactamente lo que yo, la sensación de que no estamos solos aquí. ¿Los sonidos de pasos detrás de ti? No respondió por un rato, luego se volvió hacia mí, con el habitual brevado estoico una vez más. Me sacudió la cabeza, su voz firme. No, no lo he hecho, Cés. Como te dije al principio, cualquier sentimiento, sin contar esta noche, ya que esa es otra historia, se desvanecerá con el tiempo. Es solo por lo inquietante que se siente un lugar como un centro comercial o un garaje vacío y desprovisto de gente. Es como ser el único que queda después del apocalipsis. Me puso una mano en el hombro, dándome la misma mirada que mi padre solía darme cuando me hablaba de las cosas de la vida. No pierdas la cabeza, chico. Eso es lo que te lleva a salir lastimado. Escucha tu instinto, sí, pero no olvides usar la cabeza. Y sobre todo, no dejes que tu imaginación te domine. Y con eso, se volvió para vigilar a los policías de nuevo. El patrullero dobló la esquina unos minutos después, y los policías salieron para informarnos que no habían encontrado a nadie. Nos dejaron un número de caso para que el gerente llamara por la mañana, y luego nos recordaron que llamáramos si notábamos algo más fuera de lo común, antes de irse. Mientras veía las luces traseras del Caprice desaparecer, las persianas descendiendo nuevamente para bloquear la salida, una voz de repente vino desde mi hombro. Detrás de ti por un momento, sentí mi corazón dar volteretas en mi pecho, y me giré. Pero dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo cuando vi la sonrisa traviesa de Ronnie mirándome. Solté una risa asombrada antes de extender la mano y empujarlo. Eres un verdadero idiota, ¿lo sabes, amigo? Gruñí, pero sin poder detener la sonrisa que se extendía por mi propio rostro. Soltó una risa propia. ¿Sabes? Es gracioso. Cuando Jan Mansfeld vino a visitarnos en los barracones y la enfermería, y le conté uno de mis chistes, ella me dijo exactamente lo mismo. Por alguna razón, eso me hizo estallar en carcajadas, lo cual él igualó.
Nos quedamos allí por un momento, nuestras risas resonando en la inmensa estructura. Luego, los dos comenzamos nuestra caminata de regreso al nivel superior. Afortunadamente, no pasó nada más esa noche. Y la sensación que había tenido tampoco regresó. Las siguientes semanas transcurrieron sin incidentes. La normalidad se reanudó, y el ligero impulso que tenía para renunciar se desvaneció. El gerente estaba impresionado con nuestro trabajo, y después de que Ronnie hablara bien de mí, recibí un buen aumento, uno que significó un buen impulso en el contenido de mi cuenta de ahorros. Hice algunos nuevos amigos e incluso conseguí una novia después de toparme con una hermosa rubia, mi mayor debilidad, en el whisky a go-go durante una de mis noches libres. El mundo parecía estar a mis pies, y me sentía en la cima del mundo. Nada podría salir mal. Hasta esa noche. Había llegado un poco tarde a mi turno debido a... Bueno, esas cosas que hacen los hombres y sus novias cuando están solos en casa, y después de darle a Jerry una llave para cerrar el apartamento cuando se fue, llamé a Ronnie desde mi línea fija, dejándole un mensaje en su celular para disculparme por llegar tarde y para informarle que ya estaba en camino, y salí volando por la puerta y prácticamente salté a mi Alfa. A pesar de sentirme un poco culpable por haber dejado a mi pareja colgando, por primera vez desde que conseguí el trabajo, aún no podía evitar sonreír mientras aceleraba por las calles de la ciudad, con la mente aún un poco atrás, en la cama con Jerry. Cuando me acerqué a unas pocas cuadras del garaje, metí la mano en la consola central y saqué una cinta de casete, deslizándola en el estéreo del coche y presionando play. Los ritmos de batería y los sintetizadores de Maniac de Michael Sembello comenzaron a sonar a todo volumen desde los altavoces, y con el techo convertible abajo, le añadieron un sentido de aventura y urgencia al viaje. Permití que mi pie presionara un poco más el acelerador, el rugido del motor del coche mezclándose con la música y el viento. La parte delantera del garaje apareció a la vista mientras tomaba la última curva, y presioné un botón que había fijado en la parte superior del parabrisas, controlaba las persianas y permitía que Ronnie y yo entráramos al garaje sin salir de nuestros coches. Al ver que estaba levantada lo suficiente para entrar sin reducir la velocidad, admito que fui un poco idiota y tomé la curva un poco demasiado fuerte, la parte trasera del Alfa derrapando mientras volaba bajo las persianas y entraba en el garaje. Frené lo suficiente para presionar el botón de nuevo. Luego comencé mi ascenso al nivel superior. Era una rutina para mí a estas alturas aparcar en la parte superior y comenzar mi recorrido bajando directamente a los niveles subterráneos y luego ir subiendo. Subí cada rampa un poco demasiado rápido, volando por cada pasillo de coches, la música y el rugido del motor resonando como el fuego de una ametralladora en el espacio cerrado y ahogando cualquier otro sonido. Finalmente, llegué a la cima, y con un último tirón del freno de mano, deslicé con un chirrido de neumáticos hacia un espacio vacío. Apagando el motor, subí la capota y la aseguré, antes de salir del coche. Mis oídos zumbaban ligeramente en el repentino silencio que se apresuró a llenar el torbellino de ruido que había causado, y miré a mi alrededor, buscando ver si podía encontrar a Ronnie haciendo su ronda. Seguramente me había escuchado entrar. Al no ver nada, me encogí de hombros y cerré la puerta de golpe. El fuerte golpe metálico del acero resonó como un disparo en el silencio. Cerré la puerta, y después de sacar mi radio y linterna del maletero, la encendí y presioné el botón de transmisión. Hola Ronnie, soy Cés. ¿Me recibes, amigo? Cambio. Me quedé allí unos momentos, esperando una respuesta. Pero no llegó ninguna. Sentí un pequeño nudo de preocupación comenzando a formarse en mi estómago. Espero de verdad no haberle molestado, no después de todo lo que ha hecho por mí. Volví a presionar el botón. Hola, Ronnie, siento haber llegado un poco tarde. Perdí la noción del tiempo, espero que puedas perdonarme. Tomé un respiro antes de terminar. Voy a empezar con mis rondas, ¿de acuerdo? Terminado casi tan pronto como solté el botón, la radio comenzó a crepitar, señalando que alguien había comenzado a transmitir en su extremo de la radio. Varios estallidos agudos de estática emanaron del altavoz, y luego escuché la voz de Ronnie responderme, sonando apagada en la ola de estática. Recibido tan pronto como la segunda palabra salió de sus labios,
La radio volvió a quedarse en silencio. Miré la radio por un momento, luego la sujeté a mi cinturón, suspirando pesadamente. Mierda. El hombre claramente estaba molesto conmigo, ya que solo hablaba de manera brusca cuando estaba de mal humor. Decidí cuando me encontrara con él que me disculparía adecuadamente y le enfatizaría que nunca volvería a llegar tarde. Por ahora, sin embargo, pongámonos a trabajar. El descenso a los niveles subterráneos fue tranquilo. No vi a nadie y no tuve ninguna sensación extraña mientras iluminaba con mi linterna algunos coches, asomándome entre ellos y tarareando en voz alta Maniac. La canción estaba firmemente atrapada en mi cabeza y probablemente se quedaría allí el resto de la noche. Para mi sorpresa, sin embargo, no vi ni rastro de Ronnie. Estaba segura de que me lo encontraría subiendo hacia arriba mientras yo bajaba, pero ni siquiera había escuchado sus pasos. El hombre probablemente esté subiendo las rampas en el lado opuesto del garaje para mantener distancia de mí, pensé. La idea hizo que otra oleada de vergüenza y tristeza me invadiera, y me sentí como un imbécil por haberlo estropeado. Mientras bajaba a los 2 niveles subterráneos, esperaba contra toda esperanza que, por alguna razón, la radio chisporroteara con la promesa de un mensaje. Y, para mi gran alivio, cuando terminé mis rondas por el subterráneo, lo hizo. Cés, por favor, responde. Cambio la estática causada por el concreto casi ahogó su voz, pero aún así era inconfundible. Sonriendo levemente, saqué la radio de mi cinturón. Cés aquí. Honestamente, me alegra saber de ti, por tonto que suene, amigo. ¿Qué tal? Fin de la transmisión. Hubo unos segundos de silencio, luego la radio volvió a crujir. Necesito que vengas y te unas a mí. Recibido, Ronnie. Cambio. Comencé a dirigirme hacia la rampa de regreso al nivel del suelo, volviendo a presionar la radio. Recibido, Ronnie, ¿todo bien? Fin de la transmisión. Otros segundos de silencio. Entonces, necesito que vengas y te unas a mí. Dejé de caminar por un segundo, levantando la radio y mirándola mientras fruncía el ceño. Está bien, eso fue raro. No suele ser de los que se repiten, normalmente explica la situación. De repente, se me ocurrió un pensamiento y gemí. Oh, Dios. No me digas que alguien volvió a abrir una de las puertas de la escalera. Volví a presionar el botón de transmisión, hablando profesionalmente. Recibido, estoy en camino, ¿dónde estás? Recibido después de un segundo, respondió. Último piso. Por un segundo, algo me molestó en la mente, y luego lo aparté, respondiéndole una última vez antes de apresurarme. Recibido, en camino, cambio y corto. Subí los niveles en silencio durante los siguientes minutos, los únicos sonidos que podía escuchar además de los que filtraban desde la ciudad exterior eran mis propias respiraciones laboriosas. Para cuando llegué a la cima, mis pulmones sentían como si estuvieran en llamas. Está bien, es oficial, necesito volver al gimnasio regularmente. Estar tan fuera de forma por una simple carrera de 6 pisos no es como debería estar el ex capitán del equipo de natación. Riendo ligeramente, disminuí la velocidad hasta caminar, sacando mi linterna y encendiéndola. No vi ninguna señal de Ronnie. Recordando mi idea sobre la puerta, me dirigí hacia el rincón más alejado, que como de costumbre estaba cubierto de oscuridad. Sin embargo, sentí otra punzada de sorpresa al no ver ninguna señal de él por aquí tampoco. ¿Qué demonios? Me pidió específicamente que viniera al nivel superior. ¿Dónde demonios está? Saqué la radio de mi cinturón y la ajusté. Ronnie, por favor, contesta, hombre. Estoy en el último piso, pero no te veo. ¿Dónde estás? ¿Me recibes? Cambio. Al soltar el botón de transmisión, solo fui recibido por estática. Me quedé allí unos segundos, recordando la demora en sus respuestas anteriores. Cuando casi había pasado un minuto sin respuesta, intenté llamarlo de nuevo. Ronnie, soy Cés. Estoy en la cima donde me pediste que te uniera, pero a menos que haya terminado en una realidad alterna, no estás aquí. ¿Te importaría decirme dónde estás? ¿Te importa decirme dónde estás? Cambio. Esperé de nuevo, pasando otro minuto o dos. /inversa n texto a traducir.
Cambio, esperé de nuevo, pasando otro minuto o dos. Eché un vistazo alrededor, apuntando mi luz ligeramente para ver si estaba abriéndose camino por los pasillos de coches. Pero no había movimiento en la quietud. Un leve sentido de irritación comenzó a burbujear dentro de mí cuando de repente se me ocurrió un pensamiento. Oh, esto no va a ser una especie de castigo por llegar tarde. Sé que está molesto, pero esto realmente se está pasando de la raya. Sintiendo una oleada de ira recorrerme, presioné el botón de transmisión más fuerte de lo que debería, mi voz saliendo más dura de lo que anticipaba. Está bien, amigo, realmente estoy empezando a enfadarme aquí. Lo siento por llegar tarde, pero no tenemos que ser malditamente infantiles con esta mierda, ¿vale? Ahora, hazme un favor y dime dónde demonios estás. Cambio. Durante unos segundos, no hubo nada, y luego otra ola de estática se escuchó, seguida de dos palabras. Detrás de ti. Mi cara se arrugó ante las dos palabras. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Acabo de mirar detrás de mí, no hay nadie. Presiono el botón de transmisión, comenzando a hablar. Está bien, quieres aclarar qué demonios, pero mi voz se cortó, mientras el mismo pensamiento molesto emergía en mi mente. Solo ahora, dejé que saliera a la luz lo que me había parecido extraño y se me presentó claramente. No, dijo Cambio lentamente, levanté la radio en mi mano, mirándola como si me proporcionara las respuestas que mi mente claramente estaba buscando. Otra pieza del rompecabezas encajó. El entrenamiento militar de Ronnie nunca le permitiría terminar una transmisión de radio sin la jerga correcta. Incluso te lo dijo así el primer día que se conocieron. Susurré en la penumbra. ¿Qué demonios está pasando? Fue entonces cuando un sonido comenzó detrás de mí. Al principio era suave, como un amante guiando a su pareja hacia el dormitorio, pero poco a poco aumentó en volumen e intensidad a medida que pasaban los segundos. Escuché atentamente, intentando determinar de qué dirección venía. Pero casi parecía un esfuerzo inútil. El sonido seguía haciéndose más fuerte, casi como si se estuviera acercando a mí. Y a medida que se hacía un poco más fuerte, de repente me di cuenta de lo que era. Tarareando. Era el sonido de alguien tarareando en la penumbra. Me giré, iluminando con mi luz, pero aún sin poder ver de dónde venía. El sonido resonaba en las paredes, haciendo que pareciera que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mientras escuchaba con más atención, de repente me di cuenta de dos cosas en rápida sucesión. La primera, era la canción que se estaba tarareando. Era la misma canción que había estado escuchando mientras conducía en mi coche. El segundo fue lo que causó un escalofrío familiar, pero extremadamente no deseado, que recorrió mi columna vertebral. No era Ronnie. Ya había escuchado al hombre tararear antes, siempre sonaba extremadamente grave, como un oso gruñendo. Esto sonaba con un tono más agudo, pero seguía siendo claramente un hombre. Otro escalofrío recorrió mi cuerpo cuando de repente me di cuenta de otro ruido resonando en las paredes. Pasos. Pasos pesados, que sonaban como si alguien con botas de trabajo pesadas se acercara rápidamente desde algún lugar en la penumbra. Otro escalofrío enorme recorrió mi columna vertebral, y mi corazón comenzó a latir rápidamente en mi pecho. Normalmente, soy alguien que no teme a la confrontación, he tenido mi buena dosis de peleas en mi vida. Esta vez, sin embargo, entre el zumbido inquietante que claramente no era mi pareja, los pasos que se acercaban rápidamente y las respuestas extrañas que había recibido por radio de Ronnie, cada instinto en mi cuerpo me decía que enfrentar a quien fuera esta persona, incluso con el cuchillo en mi bolsillo, sería un error del que quizás no viviría para arrepentirme. Y así, recordando las palabras de Ronnie sobre confiar en mis instintos y mi intuición, apagué la linterna y me dejé fundir en las sombras. Los pasos se acercaban más rápido, el hombre seguía tarareando Maniac mientras me deslizaba entre dos coches, moviéndome rápidamente por el pequeño espacio entre los parachoques delanteros y el concreto. Aplanándome lo más posible, me deslicé contra el parachoques delantero de un Explorer y contuve la respiración. Los pasos y el zumbido se hicieron más fuertes, hasta que comencé a escuchar un pitido en mis oídos por el sonido. Me di cuenta de que finalmente podía localizar el sonido.
Los pasos estaban casi directamente en el extremo opuesto del SUV. Mi corazón retumbaba en mi pecho, y a pesar de mis intentos por mantener la calma, no pude evitar sentir como el miedo me invadía. Los pasos se detuvieron por un momento, el murmullo continuó. El hombre comenzó a tararear el coro en voz alta, casi como si fuera una especie de burla. Comencé a hacer algo que no hacía desde hacía años. Comencé a rezar. Por favor, sigue adelante. No te detengas ni vuelvas aquí. Sigue adelante. Durante lo que pareció una eternidad, el zumbido continuó frente a mí. Entonces, por suerte, los pasos comenzaron de nuevo, ahora alejándose en dirección a la puerta de la escalera. Tratando de permanecer lo más silencioso posible, luché por pensar en un plan. Si tan solo pudiera llegar a mi coche, podría bajar rápidamente al nivel del suelo y salir de aquí. Encuentra un teléfono público y llama a la policía. Quienquiera que sea este cabrón, está dando vibras de psicópata, y aunque Ronnie esté bien o no, no puedo ayudarlo si me atrapa. Pero, mierda. Mi coche está en la dirección en la que se fue. Si intento llegar a él, corro el riesgo de chocar directamente con él. Entonces, ¿qué hago? Pasé rápidamente por las opciones, pero solo una seguía presentándose. Tendría que, sin ser vista, deslizarme hasta el nivel del suelo e ingresar manualmente el código para levantar las persianas. Luego, tendría que salir corriendo como si mi vida dependiera de ello. Lo cual, en este caso, sentía que así era. Todavía podía escuchar débilmente el zumbido y los pasos mientras se alejaban en la dirección opuesta. La perspectiva de bajar 6 niveles con Nutka merodeando no era en absoluto atractiva, pero no tenía otra opción. Tomando una respiración profunda y silenciosa, comencé a moverme. Me deslicé lentamente, pero con firmeza, usando cada coche como cobertura. No me movía demasiado rápido, ya que no quería hacer demasiado ruido, pero no me permití titubear. Seguí moviéndome, llegando a la primera rampa. Tomando una gran bocanada de aire y permaneciendo agachado, corrí por el círculo en espiral hasta el piso de abajo. Me detuve junto a un coche para recuperar el aliento momentáneamente y escuché. Pensé que podía escuchar el sonido de un zumbido proveniente de algún lugar por encima de mí. Sintiendo que había bajado sin ser visto, seguí adelante. Repetí el mismo proceso, llegando a la última fila de coches y observando la rampa hacia el cuarto nivel. Me preparé para hacer otra carrera. Fue entonces cuando la radio en mi cinturón, de la que me había olvidado por completo, cobró vida con un crepitante. Me quedé paralizado como una estatua durante una fracción de segundo. Y entonces sentí que mi sangre se convertía en hielo en mis venas mientras un sonido comenzaba a salir de los altavoces. Esta vez, sin embargo, no era la voz de Ronnie. Era el sonido del hombre tarareando. El tono ahora contenía una maliciosa alegría. Con una repentina y horrible realización, entendí lo que estaba haciendo. Mis manos volaron a mi cinturón y arranqué los controles de volumen de la radio. Lo apagué de un golpe, luego contuve la respiración, escuchando con toda mi atención. Oré para que estuviera lo suficientemente lejos como para que no hubiera localizado mi posición. El sonido de pasos que se acercaban rápidamente justo por encima de mi cabeza me dijo que no me habían oído. Tratando de mantenerme tan silencioso como antes, corrí descontroladamente hacia la rampa. Al llegar, me arriesgué a echar un vistazo detrás de mí. Este nivel del garaje, casi todas las luces se habían quemado, pero había suficiente luz entrando desde afuera para que pudiera ver claramente la silueta de una figura de pie en la base de la rampa en el extremo opuesto. La vista me causó un tremendo escalofrío de miedo. No me permití mirar más tiempo, solo corrí agachado por la rampa, manteniendo la mirada en el suelo frente a mí. Afortunadamente, llegué al cuarto nivel a salvo. Moviéndome sobre las puntas de mis pies, me deslicé entre la siguiente fila de coches mientras escuchaba los pasos sonar lentamente desde arriba, antes de quedar en silencio. Esperé a escuchar si comenzaban de nuevo. Luego comencé a moverme lentamente entre los coches. Estaba a mitad de camino por la fila, cuando me detuve un momento para recuperar el aliento, confiado en que no me habían perseguido hasta este nivel aún. Extendí la mano y apoyé la palma contra el parachoques del coche más cercano para estabilizarme.
y me quedé paralizado. Mis ojos se abrieron de par en par, y lentamente giré la cabeza ante la sensación que había sentido. Cuando extendí la mano y la puse contra el parachoques, esperaba sentir la sensación fría del metal. En su lugar, había sentido algo pegajoso y cálido. Miré contra qué coche me había apoyado. Vagamente, me di cuenta de que estaba agachado detrás de la misma furgoneta que juré había sentido como si unos dedos me rozaran al pasar. Había sido estacionada en reversa en el espacio de estacionamiento. Podía ver el logo de GMC brillando bajo las luces del techo. Vi la pintura blanca, pelándose en algunos lugares. Luego mis ojos bajaron hacia la parte inferior de las puertas traseras. Tuve que cerrar la boca con fuerza para no gritar. Este nivel seguía siendo bastante sombrío, pero había suficientes luces para ver que algo goteaba desde la parte inferior de las puertas traseras, cayendo sobre el parachoques de metal y luego sobre el concreto, formando un pequeño charco. Un charco que era del mismo color que manchaba la palma de mi mano. Carmesí. Mi respiración comenzó a ser entrecortada y áspera mientras miraba la sangre en mi mano. Y entonces mi corazón casi se detuvo cuando un sonido proveniente de algún lugar detrás de mí, pero claramente al mismo nivel que yo, llegó a mis oídos. El sonido de una risa. Comencé a temblar de miedo, dándome cuenta de que quienquiera que fuera este psicópata, y lo que fuera que hubiera hecho con mi compañero, sabes exactamente lo que hizo con Ronnie, susurró mi mente, había llegado silenciosamente al mismo nivel. Luché por controlar mi respiración y, tratando de permanecer en silencio, comencé a avanzar de nuevo. Me deslicé alrededor de un Mercedes y un BMW, asomándome por el parachoques de un camión para asegurarme de que no se me hubiera adelantado. Fue entonces cuando algo voló por el aire, estrellándose contra el suelo casi directamente frente a mí. Me quedé paralizado como una estatua, mi mente intentando procesar lo que acababa de suceder, y luego miré hacia abajo el objeto. Lo que vi hizo que todo el terror y horror que recorría mi sistema alcanzara su clímax. La radio de Ronnie, destrozada contra el concreto, y manchada de sangre. La repentina y horrible conclusión surgió de repente en mi mente, una que era peor que cualquier otra. Lo lanzó exactamente donde estás. Sabe exactamente dónde estás. Cuando me golpeó como un camión, otra sensación igualmente aterradora me invadió. La sensación de ojos perforando la parte posterior de mi cráneo. Lentamente, casi sin querer, me giré para mirar detrás de mí. Mis ojos se abrieron de par en par. Agachado a solo unos coches detrás de mí, estaba la silueta de un hombre alto. A través de las ventanas tintadas, no podía distinguir ningún detalle. Solo la figura. Uno que claramente estaba agachado y mirando a través del cristal del otro lado. Directamente a mí. Finalmente, no pude soportarlo más. Salió de mí. Abrí la boca y grité, un sonido más horrorizado de lo que jamás había escuchado salir de mí. Desde entonces. Perdí la compostura en ese mismo momento. Salté de mi escondite y comencé a correr, atravesando el pasillo. Detrás de mí, escuché otra de esas risitas nauseabundas, ahora llenas del mismo tono que un adolescente que ha logrado hacerle una broma a su mejor amigo. Solo que esto era más malvado de lo que jamás había escuchado en mi vida. Honestamente, no sé si me siguió hasta la puerta o simplemente se quedó donde estaba, deleitándose con el terror que me había causado. No sé por qué simplemente jugó conmigo y no me mató. Todo lo que sé es que de alguna manera llegué al teclado, tecleando el código y luego corriendo hacia la persiana mientras se levantaba, arrastrándome por debajo y corriendo hacia la calle. Casi como si fuera providencial, un patrullero estaba pasando cuando salí corriendo. Solo puedo imaginar cómo debía haberme visto para ellos cuando los hice parar, con una mano cubierta de sangre y aterrorizado. Pero solo puedo suponer que entendieron lo suficiente, porque llamaron por radio para obtener información de fondo de inmediato. Esa noche aterradora fue hace más de 20 años. La policía registró ese garaje de arriba a abajo, tratando de encontrar cualquier rastro del hombre. Pero, para mi desesperación, más tarde me dijeron que encontraron la misma puerta que había sido forzada antes, abierta en el último piso. Y sin cámaras en el garaje, no había manera de identificarlo. Sin embargo, sí encontraron a Ronnie.
¿Esa sangre en la que metí la mano contra la furgoneta? Había sido el suyo. El detective de aspecto sombrío me lo dijo más tarde, cuando di mi declaración. Sin embargo, se negó a decirme exactamente qué le habían hecho. Y por eso, creo que en retrospectiva estoy agradecido. Cuando pienso en la expresión de su rostro, puedo imaginarlo. Y eso es lo suficientemente aterrador. También me informaron de cómo había escuchado la voz de Ronnie a través de la radio. Habían encontrado una grabadora cerca de la furgoneta. Sospechaban que había estado escuchando mis transmisiones y las de Ronnie a través de un CB que estaba dentro de la furgoneta, y las grabó, reproduciéndolas para atraerme al último piso. Lo que todavía me hace estremecer, sin embargo, es intentar averiguar cómo grabó cuando me dijo detrás de ti. No hace falta decir que dejé de trabajar como guardia de seguridad. Después de recuperarme, eventualmente fui a la escuela de coctelería y comencé a trabajar en los bares de la ciudad, incluyendo el Whisky a Go-Go, donde conocí a Jerry. Ella y yo terminamos casándonos en 2009, y terminamos teniendo un niño. Uno que nombré en honor a mi pareja y amiga. No puedo decir que haya vuelto completamente a la normalidad. No creo que nadie pudiera hacerlo después de una experiencia así. Todavía tengo pesadillas sobre eso. Me siento consumido por la culpa de no haber llegado a tiempo al trabajo esa noche. Y llena de horror por lo que podría haberme pasado si lo hubiera hecho. Y ciertamente me mantengo lejos de los estacionamientos. Pero puedo decir que al menos estoy haciendo lo mejor que puedo. Supongo que la razón por la que decidí compartirlo después de todo este tiempo es doble. Primero, supongo que para simplemente compartirlo. Especialmente porque apenas se mencionó en los periódicos. No mucho después de que sucediera, los periódicos se inundaron con la noticia de la captura del asesino BTK. Lo único que recibió el pobre Ronnie fue un pequeño obituario en el periódico. Después de todo, en Los Ángeles, que asesinen a una persona es solo otro martes, por muy jodido que sea. Y en segundo lugar, porque quiero dar un consejo. A aquellos que leen mis experiencias aterradoras y las de otros que se publican aquí. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que te enfrentas a algo aterrador y que te deja sin aliento, sigue el consejo que me dio Ronnie. No pierdas la cabeza. Eso es lo que te lleva a salir lastimado. Escucha tu instinto, sí, pero no olvides usar la cabeza. Puede ser un consejo que te salve la vida algún día.